¿Qué significa exactamente la candidatura de Alberto Fujimori a la presidencia de la República? Lo primero que llama la atención es cómo los comentarios y los debates que se han desarrollado en estos días ponen en evidencia hasta qué punto hemos perdido toda proyección histórica sobre los hechos que discutimos. Me refiero a no calcular las consecuencias futuras ni recordar los antecedentes de las cosas. Postular a Alberto Fujimori a la presidencia de la República para un periodo que comienza en el 2026 y termina en el 2031 representa entregarle la conducción del país a un hombre que va a estar entre los 88 y los 93 años de edad. Voy a repetir las cifras de edad: 88 a 93. Yo no quiero parecer parte de los grupos que discriminan a las personas de tercera edad, pero creo que no sería discriminatorio mantener la prohibición al uso de armas de fuego, ni tiene nada de discriminatorio prohibir que los adultos mayores hacia los 90 años conduzcan, por ejemplo, vehículos de transporte público o de carga riesgosa. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Estaríamos, si la propuesta de Keiko Fujimori y Alberto Fujimori prospera, entregándole la conducción del país a un hombre que oscilaría entre los 88 y los 93 años de edad. Con el mayor respeto debo preguntarnos si un hombre de esa edad está en posición de tomar decisiones por sí mismo o es ya, para fines de políticas públicas y de tensión institucional, una persona abiertamente incompetente. No hay ninguna regla constitucional que prohíba que una persona de 90 años ocupe la presidencia de la República, pero me pregunto, ¿confiaríamos nosotros y nosotras en que una persona de 90 años tenga que enfrentar crisis políticas con el temple que ello requiere? ¿Cuál es el mensaje entonces? Pasar de una presidencia ornamental, por razones que se explican suficientemente bien repasando la conferencia sobre el Chifa en China, a una presidencia ornamental en razón de la edad. El Alberto Fujimori que nos sugiere Keiko Fujimori es acaso un adorno de un sistema político que pretende ser manejado desde el Congreso. No he visto una sola línea en las discusiones de esta semana sobre lo que puede representar exponer a un hombre de la tercera edad a la presidencia de la República. Bueno, sí, Rosa María Palacios lo dijo. Rosa María Palacios dijo que Keiko Fujimori está utilizando a su padre para salvar un problema en la coyuntura presente. Una candidatura lanzada para cambiar de la agenda, sacar de la agenda el juicio sobre el caso Cócteles, que precisa debates sumamente estrictos que aparentemente se están eludiendo. Una candidatura acaso lanzada para generar un problema político que devuelva a la familia Fujimori la posición de victimación que han perdido a partir de la conspiración institucional que representó o que desembocó en la restitución del indulto que originalmente había perdido o se había perdido en los tribunales nacionales. La edad que Fujimori ocuparía durante su presidencia es además llamativa. Acabamos de pasar casi por un semestre de tensión institucional discutiendo si, por ejemplo, en la Junta Nacional de Justicia debía mantener un asiento la señora Inés Tello, que tiene en este momento 78 años muy bien logrados. La postulación de Alberto Fujimori, anunciada para el 2026, representa 5 años de gobierno de un nonagenario. Lo digo con el mayor respeto. ¿Tiene sentido que creamos que eso es verdaderamente posible? Pero miremos además hacia atrás. Alberto Fujimori, esto a veces se pasa por alto, postuló a la dieta del Japón. Algunos detalles que no se han comentado esta semana y que no suelen recordarse. La postulación se ensambló mientras Alberto Fujimori estaba radicado en Chile en un proceso de extradición o por su extradición. El famoso video en el que se anuncia como el último samurái, el último de los hijos de los migrantes japoneses en América Latina, fue grabado en una hacienda en Santiago de Chile, proyectado en el Japón. Pero Alberto Fujimori estaba en Chile.
sujeto a un proceso de extradición, postulando a un cargo que le habría dado inmunidades diplomáticas que habrían hecho imposible su traslado al Perú. La parte que tampoco se comenta es que conforme a las reglas electorales de Japón, nadie puede postular con dos ciudadanías. Alberto Fujimori las tiene, la ciudadanía japonesa y la peruana. Pero si postuló a la dieta del Japón, si no ingresó, no por una tacha, sino porque no alcanzó la votación mínima necesaria para ocupar un escaño, reunió cerca de 50.000 votos en una elección que tenía los mínimos oscilantes por zona de elección entre 60.000 y 100.000 votos recibidos, de modo que postuló y siguió todo el proceso. Entonces, ¿cuándo renunció a la nacionalidad peruana? ¿Y dónde está depositado el instrumento de renuncia de Alberto Fujimori a la nacionalidad peruana? Porque hasta donde tengo entendido, no hay en el Perú ningún registro de una solicitud para reactivarla, de modo que en el Perú no se presentó. Si en el Perú no se presentó, creo que es legítimo sospechar que nunca ha reportado en el Perú, que en el Japón renunció a la nacionalidad peruana. Si nunca lo ha reportado y esa renuncia está vigente, ¿cómo puede postular a la presidencia del Perú? El mandato constitucional para las elecciones presidenciales supone no solo que los postulantes sean peruanos de nacimiento, ahí el antiguo debate sobre si nació en el Perú o llegó ya nacido al puerto del Callao. Pero al margen de eso, el postulante tiene que ser ciudadano peruano en ejercicio en el momento de su postulación. ¿Alberto Fujimori es ciudadano peruano o es un ciudadano que ha renunciado a la nacionalidad peruana en el Japón y no lo ha reportado hasta el momento? Mi mayor respeto por cualquier persona que quiera postular a la presidencia de la República, pero creo que estos dos aspectos tienen que ser aclarados. ¿Cómo es posible que una persona que se ha reportado oficialmente enferma, gravemente enferma, al extremo de movilizar una solicitud de indulto en razón de su enfermedad, pretenda que ahora puede ocupar la presidencia de la República en plenitud de facultades alrededor de los 90 años, entre los 88 y el 93? ¿Y cuál es la condición jurídica de la ciudadanía de Alberto Fujimori en este momento? ¿Renunció o no renunció a la ciudadanía peruana antes de postular a la dieta del Japón? Dos cosas que creo que es importante aclarar, porque estamos hablando de elecciones. Y en las elecciones no solo intervienen las reglas legales para la inscripción de candidaturas, que hacen referencia a un procedimiento casi inmediato, casi actual, casi en tiempo presente. Intervienen además nuestras preferencias. Y nuestras preferencias, sean cuales sean las coordenadas políticas que tengamos, tienen que organizarse en función a hechos reales, a lo que representa una candidatura, aquello de lo que es portadora. La segunda cuestión llamativa en los debates de esta semana han sido los comentarios publicados por Ernesto Blume y Aníbal Quiroga en contra de la candidatura. Lamentablemente para ellos, desde mi punto de vista, no está habilitado para postular. Y la razón constitucional es la siguiente. El artículo 34A de la Constitución establece claramente que están impedidos de postular a cargo de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria. En primera instancia, en calidad de autores o cómplices por la comisión de delito doloso. Es decir, si existiendo solo una sentencia de primera instancia, que eventualmente ha podido ser cuestionada, no se puede ser candidato con mayor razón para quien ha seguido todo un proceso y tiene sentencia definitiva de la Corte Suprema de la República. El indulto que se le concedió, desde mi punto de vista, si bien perdona el resto de la pena que se encuentra por cumplir, o sea, lo libera de su obligación de cumplir el resto de la pena, no ocurre lo mismo con la calidad de condenado, ni lo convierte en una persona inocente. Va a mantenerse esa condena y va a mantenerse esa condición. Y por lo tanto, no puede postular. Esa sería mi opinión. No, porque él está condenado y su condena no ha sido anulada, revocada
o dejada sin efecto por el Poder Judicial. Él tiene una condena vigente que por una gracia presidencial prevista en la Constitución ha sido exonerado de estar en la cárcel, pero su condición jurídica, su estatus jurídico es de un condenado hasta que termine la condena. De hecho, tampoco ha sido rehabilitado, no ha pagado la reparación civil y tampoco ha pedido perdón a las víctimas. Entonces, está impedido por el mandato del artículo 33 de la Constitución para poder postular como para cualquier cargo de elección o de designación en la administración pública, ¿no? Llamativa, digo, porque Ernesto Blume y Aníbal Quiroga, con el mayor respeto, son dos constitucionalistas que representan un colectivo o un sector que en todo este proceso ha estado fuertemente vinculado de una u otra manera a esas agrupaciones o tendencias que desde el Congreso han preparado la idea de la mayor prerrogativa del Congreso sobre los demás poderes como primer poder del Estado. Han estado muy cerca de las agrupaciones que han establecido esta idea, a la que no le encuentro fundamento, pero conforme a la cual la soberanía del Estado le debe permitir desacatar sentencias internacionales, especialmente si son del sistema interamericano. De hecho, en los debates sobre la Junta Nacional de Justicia, la posición de ambos, de Ernesto Blume y de Aníbal Quiroga, ha estado fuertemente organizada alrededor de la prevalencia del Congreso sobre sus derechos irrestrictos para destituir magistrados, teoría que cayó en el judicial con la reposición de Vázquez y de Tello en sus asientos en la Junta. Pero aquí ponen un límite, y ese límite supone, en su propio discurso, hacer prevalecer las prohibiciones que impiden la postulación de Alberto Fujimori en tanto condenado en el Perú por delitos dolosos. Primera señal que dos referentes del pensamiento constitucional que en este tiempo ha venido de una u otra forma respaldando al Congreso en esta campaña por la demolición de toda forma de control sobre la legislatura, ponen un límite cuando se trata de la candidatura de Alberto Fujimori. Ahí no. ¿Significa esto que dentro de los propios sectores que forman esta suerte de coalición al interior de la mayoría del Congreso que controla el Ejecutivo puede haber fisuras alrededor del modo de pararse ante las elecciones del 2026? Atención con esto, porque la coalición que controla la mayoría del Congreso y controla el Ejecutivo parece tener objetivos muy claros en punto A: seguir usando a la señora Dina Boluarte como presidenta ornamental, mientras el Congreso se encarga de demoler los controles institucionales que pueden impedir que desarrolle esa ideación de ser primer poder del Estado. Eso parece un pacto acordado y esa parece ser la plataforma que de una u otra forma garantiza la permanencia de Dina Boluarte hasta el 26. Pero la discrepancia de Blume y Quiroga, sin que ellos sean parte del colectivo político propiamente dicho, sino más bien de sus referencias constitucionales, podría indicar que el escaso cemento que pega esa coalición no alcanza, repito, no alcanza para formar una candidatura única de ese mismo sector de cara a las elecciones. Y tampoco alcanza para que los liderazgos que le rodean, estoy pensando en César Acuña en este momento, además de la propia Keiko Fujimori, estoy pensando en Avanza País, por ejemplo, puedan encontrar puntos de coordinación que no sean impuestos de uno a otro lado. De varias maneras, la candidatura de Alberto Fujimori parece impuesta en un sistema político que puede empezar a fraccionarse, en una coalición política que puede empezar a mostrar mayores fisuras conforme nos aproximemos al 2026. No perder de vista, entonces, lo que se opina alrededor, no al interior, sino alrededor del fujimorismo. No perder de vista lo que se opine desde APP, la agrupación que dirige César Acuña. No perder de vista las opiniones de Renovación o de Avanza País,
no perder de vista los comentarios que Fernando Rospigliosi haga sobre esta candidatura, porque la candidatura puede además empezar a formar un grueso punto de fisuras de cara al futuro. En ese marco de comentarios ausentes, se ha desarrollado en estos días la discusión sobre el tiempo presente, la discusión que alcanza a la posibilidad de inscribir la candidatura, tema que es distinto al de su viabilidad, considerando la edad de Alberto Fujimori, tema que es distinto al de su viabilidad, considerando este antecedente incierto sobre su renuncia a la ciudadanía peruana en el Japón. Lo que se ha discutido es si puede inscribirse sí o no. Aníbal Quiroga y Ernesto Blume han defendido la teoría que sostiene que no, que las prohibiciones incluidas en la Constitución, nadie que tenga una condena en primera instancia, y en la legislación electoral, de varias maneras, nadie que haya sido condenado por delito doloso, nadie que haya sido condenado por corrupción en particular, impedirían su postulación. Atención que en este debate el indulto no tiene nada absolutamente que ver. Al margen que desde nuestro punto de vista, esto es público, el indulto genera una situación inconstitucional y al mismo tiempo violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, un desacato abierto, explícito, a 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohibían aplicarlo. Pues al margen de eso, el indulto no entra en este debate porque las prohibiciones incluidas en la Constitución y en las leyes electorales se refieren a delitos dolosos y delitos por corrupción. El indulto se refiere a un paquete de delitos dolosos, pero es que hay otros delitos dolosos por los que Alberto Fujimori está condenado y que son los que podrían activar ahora el impedimento para postular, incluso a pesar del indulto y sin necesitar agotar la discusión sobre el indulto. Alberto Fujimori está condenado por haberle entregado a Vladimiro Montesinos Torres 15 millones de dólares, repito la cantidad, 15 millones de dólares antes que Vladimiro Montesinos fugue del país. También está condenado por haber destinado aproximadamente 3 millones para congresistas tránsfugas, congresistas que abandonaron sus bancadas para plegarse a las suyas. Y está condenado por haber destinado aproximadamente 3 millones para ejecutivos vinculados, 9 millones, no 3, para ejecutivos vinculados a canales de televisión y medios de prensa. 3 eventos sobre corrupción, sobre disposición de fondos públicos que, hay que repetirlo, no están indultados. Alberto Fujimori, entonces, es una persona condenada. Condenada por violaciones a los derechos humanos, porque el indulto no elimina la condena, solo permite que no se cumpla el saldo de pena, y condenada por actos de corrupción. Además de eso, Alberto Fujimori ha sido condenado a pagar reparaciones civiles. Son 62 millones de soles por los casos Cantuta, Barrios Altos y otros. 15 millones de soles por el caso del dinero que le entregó a Montesinos Torres antes que Montesinos escape del país. Y 27 millones de soles adicionales si agregamos las reparaciones por sobornar congresistas y por sobornar empresarios de medios de comunicación. Si hacemos la suma, son más de 100 millones de soles, a los que, claro, hay que descontarle los montos que pueda haber venido pagando por pequeñas partes. Eso es el mapa. Ese es el mapa de las condenas que tiene Alberto Fujimori. Ahora las reglas. La regla constitucional, introducida en una reforma, establece que nadie puede postular a la presidencia de la República si tiene una condena en primera instancia. El debate es muy simple de resolver. Si nadie que tenga una condena en primera instancia puede postular, puede hacerlo alguien que no solo tiene la condena de primera instancia, sino la de segunda, también firme y confirmada. No tiene ningún sentido. Sería como decir que las personas de 15 años no son adultas, pero las de 10 sí lo son. No tendría ningún sentido, porque una persona que tiene una condena ratificada es una persona que tiene algo peor que una condena de primera instancia. Es simple sentido común. Con las normas electorales, sin embargo, ha habido una situación más compleja,
Y debo decir que el instrumento clave para entender las prohibiciones que ella contiene, los impedimentos para postular, es una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del 2022. La fecha es clave, noviembre del 2022, 8 de noviembre. Y es clave porque ha sido este Tribunal Constitucional el que la ha dictado. Hemos notado ya en casos como Sunedu, por ejemplo, o el propio indulto de Alberto Fujimori, que este Tribunal Constitucional no necesariamente respeta los precedentes establecidos por otras conformaciones que el Tribunal Constitucional ha tenido en el pasado. Pero en este caso hablamos de una sentencia que define el alcance y el sentido de los impedimentos para postular, que ha sido adoptada por este Tribunal Constitucional, no por otro, noviembre del 22. ¿Qué cosa ocurrió? Hubo una discusión en el Tribunal Constitucional sobre los impedimentos para postular. Una discusión que se refería a los impedimentos para postular vinculados a personas condenadas por terrorismo, pero que en la sentencia, en su texto literal, rebasó el campo del terrorismo. En los casos sobre inconstitucionalidad esto se puede hacer. Y se expandió a discutir todas las reglas sobre impedimentos para postular, en especial a la presidencia de la República. Son dos leyes las que se discutieron con ocasión a esa sentencia. La ley, voy a citar el número, 26859, que es la ley electoral original, es de octubre del 2017. Y esto es muy importante, su reforma. La ley 3717, que es de enero del 18. Estas dos leyes juntas, pero en especial la segunda, fue la que estableció los impedimentos para postular a la presidencia aplicables a personas condenadas por delitos. Esa ley, la 3717, lo que hizo fue introducir una cláusula. Conforme a la ley, las personas condenadas por delitos dolosos de cualquier tipo están impedidas de postular a la presidencia de la República o las vicepresidencias. Pero la 3717 agregó que si la condena era por narcotráfico, violación sexual, terrorismo o corrupción, el impedimento se extendía para toda la vida. Repito, el impedimento se extendía para toda la vida. Perpetuó. La fórmula que utilizó fue: el impedimento se extiende incluso más allá de la rehabilitación. Nota al pie de página muy breve: la rehabilitación es la declaración de que una persona ya cumplió con su condena, no le debe nada a la sociedad y puede recuperar todos sus derechos. La ley 3717 declaró que la rehabilitación no podía tener ningún efecto sobre un condenado y que un condenado por corrupción, narcotráfico, violación sexual o terrorismo no podía postular a la presidencia ni a la vicepresidencia nunca más en su vida. Eso fue lo que se llamó muerte civil. El dato que se pierde de vista es que esta ley, que es la que se discutió en el Tribunal Constitucional, fue aprobada en enero del 2018. Repito la fecha, enero del 2018, cuando el Congreso de la República tenía una amplia mayoría fujimorista. Enero del 2018 fue el mes siguiente al indulto de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue indultado originalmente por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 17. De modo que, entre los asuntos que estaban en la agenda en enero del 18, cuando se declaró que ningún condenado por corrupción podía postular a la presidencia de la República nunca más, entre los asuntos, repito, que estaban puestos sobre la mesa, estaba la libertad de Alberto Fujimori. ¿Alguien puede creer que esa ley no fue hecha, incluyendo dentro de sus efectos impedir la postulación de alguien en las condiciones en las que estaba Alberto Fujimori, condenado por corrupción y libre por la primera aplicación del indulto? Bien, la sentencia que el Tribunal Constitucional acaba de publicar, es un año y medio de diferencia, noviembre del 22, sobre los impedimentos para postular, cambia en algo el tenor de la ley 3717. Lo que hizo el Tribunal Constitucional fue declarar que los impedimentos para postular no pueden ser perpetuos, no pueden ser a la eternidad. Pueden existir,
pero deben sostenerse solo hasta que el condenado haya alcanzado su rehabilitación. Solo hasta que un juez declare que los efectos de la condena, todos, han cesado completamente. Pues bien, seguimos multiplicando la escena de leyes diversas. El Código Penal, artículo 69, declara que un condenado solo puede alcanzar su rehabilitación total y recuperar todos sus derechos cuando, además de cumplir la condena a privación de la libertad, paga la multa y paga la reparación civil. Las reparaciones civiles de los casos por los que Alberto Fujimori ha sido condenado están impagas o pagadas apenas en una exigua parte. En consecuencia, y esta es la regla que define las cosas, de acuerdo a la ley electoral modificada por una sentencia del Tribunal Constitucional, Alberto Fujimori no puede postular porque no ha pagado la reparación civil. Las reparaciones civiles, más o casi 100 millones de soles, que tiene acumuladas en los procesos por los que está condenado por delitos dolosos. Esa es la escena legal. Clave de lectura, la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del 22. Hecho principal, las reparaciones civiles que Alberto Fujimori no ha pagado como condenado por casos en la mayoría de los cuales no está indultado. Para poder cambiar esta situación, entonces, el fujimorismo necesita algo más que una declaración de su líder actual, Keiko Fujimori. Necesita un cambio masivo de leyes. Las leyes electorales que el propio fujimorismo impulsó en enero del 18 y el Código Penal. ¿Va a tener el fujimorismo mayoría suficiente en el Congreso para iniciar un proceso de esa envergadura? En el proceso perfecto, incluso la Constitución tendría que ser modificada. En el intermedio, con algo de interpretación auténtica de por medio, tendría que modificarse solo la ley electoral, que es una ley orgánica, y el Código Penal. ¿Puede hacerlo el fujimorismo? La fisura que muestra las declaraciones de Ernesto Blume y Aníbal Quiroga ponen acaso en evidencia que es muy poco probable que el fujimorismo pueda alcanzar las mayorías que necesita para los 3 cambios, al menos 2, que tendría que hacer en la legislación de aquí a la inscripción de una candidatura como la de Alberto Fujimori? ¿Será esta declaración entonces, la de la postulación de Alberto Fujimori, un traspiés que dé inicio a la apertura de mayores grietas dentro de una coalición cuyas fisuras seguirán notándose conforme nos acerquemos al 2026? Mucho por observar en este proceso.